Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Ahora nos venimos a enterar de que en la trasescena de ese famoso concierto de Cúcuta de febrero del 2019, cuando Guaidó llegó triunfalmente a los brazos de Iván Duque, también el presidente venezolano reconocido por Colombia conoció allá en Cúcuta a un gringo que se llama Jordan Goudreau. Goudreau es un exsoldado de Estados Unidos, boina verde, dueño de una compañía de seguridad llamada Silver Corp USA. Es un mercenario contemporáneo. Según dice el chavismo, fue en Cúcuta donde se iniciaron hace más de un año los lazos entre la oposición venezolana liderada por Guaidó y el Rambo Chimbo que planeó la operación fallida de cambio de régimen que fracasó el pasado domingo 3 de mayo. Y gracias al fracaso de esa operación, por estos días el chavismo ha ganado credibilidad. La operación Gedeón terminó con un saldo parcial de 8 muertos, decenas de capturados, entre ellos 2 mercenarios de Estados Unidos, hoy en poder de Nicolás Maduro. Si el cerco diplomático de Iván Duque venía fracasando, con esta operación toda la estrategia del gobierno uribista hacia Venezuela entra en una profunda crisis. La estrategia había empezado con logros importantes, hay que reconocerlo. Más de 50 países de todo el mundo reconocieron a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Esa estrategia ya había empezado a ser minada. Las fotos con los rastrojos paramilitares cruzando la frontera de Guaidó, por ejemplo. Ahora, con la firma de Guaidó en un contrato con mercenarios tras haber gastado plata del Estado que controla en el exterior, queda poco del prestigio del líder venezolano. Para la muestra, las tibias reacciones internacionales de apoyo a Guaidó, incluso ahora que tiene una orden de captura en Venezuela. Lo que empezó como un momento histórico que iba a ser similar a la caída del muro de Berlín, según Duque, deja hoy a Colombia como un país que presta su territorio para operaciones militares de mercenarios. Y esto no es menor. Además de alquilar nuestra soberanía a principiantes belicosos, convierte a Colombia como un país agresor contra el chavismo. Genera razones con peso para considerarnos un enemigo militar legítimo de Venezuela y sus aliados. Y lo hace todo fortaleciendo la posición de Nicolás Maduro en el poder. Es difícil pensar en un fracaso de política internacional más grande en las últimas décadas en Colombia. Va en contra de lo que Duque le ha prometido al país, debilita su posición en la escena internacional y las consecuencias de esto para nosotros, para el país, para el Estado colombiano en la escena internacional durarán mucho más de lo que le falta a la presidencia de Iván Duque. Aquí arranca Zona Franca. Hoy en Zona Franca nos apartamos del periodismo de coronavirus porque es viernes y porque es muy importante lo que está pasando con esta operación Gedeón lanzada desde nuestro país. Esto es una vergüenza para Colombia. Hace mucho tiempo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viene diciendo que desde Colombia se preparan operaciones militares para derrocarlo con ayuda de Estados Unidos. Nosotros rechazamos cualquier intento de anuncio o de realización de ejercicios militares con el ejército de los Estados Unidos y las fuerzas militares de Colombia que pueda implicar de alguna manera una amenaza a Venezuela. Lo rechazamos. Como Maduro también dice que el coronavirus fue creado por Estados Unidos para atacar a China y que Chávez le habla en forma de pajarito, es difícil creerle cualquier cosa. Sin embargo, la fallida operación Gedeón, que dejó esta semana al menos 13 mercenarios capturados en Venezuela, entre ellos 2 gringos, luego de un desembarco fallido, le está dando toda la razón. No solo hay evidencia muy clara de que Juan Guaidó, el supuesto presidente legítimo de Venezuela, está detrás de estas maniobras ilegítimas de derrocamiento, también, y lo que es más grave para nosotros, de que el gobierno de Iván Duque está prestando nuestro territorio para facilitar esas maniobras, a pesar de lo que ha dicho antes. Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Mentira.
Para entenderlo y lo que ha venido pasando detrás de las noticias de la cuarentena, nos tenemos que devolver al 25 de marzo de este año. Hace más de un mes, la policía colombiana interceptó un cargamento enorme de modernas armas en un carro que se movía entre Barranquilla y Riohacha, a La Guajira. Ahí está la foto de la noticia de la policía. Las armas incluían 26 fusiles AR-15 de asalto, sin marcas ni serie, 28 visores nocturnos de 2 ojos, 8 silenciadores de fusil, 21 unidades de mira para fusil marca Sig Sauer, 30 miras láser de un punto marca Sith Mark. Bien rara la cosa. Un par de días después salió Maduro a advertir que se trataba de un intento de golpe facilitado por Colombia. Nosotros tenemos las pruebas, los videos. Fue capturada esta persona con un arsenal de armas. Aquí tengo los datos. Con un arsenal. Se llama Jorge Alberto Molinares Duque. Nadie le cree porque dice un arsenal, pero tenía razón. En Colombia la causa pasó por debajo del radar. Primero porque estábamos apenas estrenando el inicio de la cuarentena nacional. Segundo porque justo al otro día, el gobierno de Donald Trump anunció la orden de arresto internacional por narcotráfico contra Maduro. Esa orden de arresto, ese indictment en Estados Unidos, incluyó también a varios militares venezolanos, incluyendo a uno que estaba en Barranquilla, en su casa en Barranquilla, el general Cliver Alcalá. Alcalá, que se entregó a la DEA ese día, en marzo, hace más de un mes, habló por la mañana con la W en una entrevista de no creer, porque además del rollo con la acusación de narcotráfico con Estados Unidos, Alcalá aceptó que había sido él quien había coordinado el movimiento de ese arsenal de armas a La Guajira y aceptó que eran parte de un plan para derrocar a Maduro y con el conocimiento del gobierno de Colombia. Señor Mayor General, entonces usted está confirmando lo que ha denunciado el presidente Maduro, y es que en Colombia se está planeando un golpe militar contra él. No, en Colombia se planeó, pero no lo planearon los colombianos, lo planeamos asesores norteamericanos y venezolanos. Encima de todo, en ese momento Alcalá dijo que la operación contaba con el aval de Juan Guaidó. En el contrato que firmó el presidente Guaidó, que firmaron los asesores norteamericanos, se decía que la compra de las armas era un patrimonio del pueblo venezolano que se iba a liberar. Estamos en marzo, entonces en ese momento había razones para dudar de Alcalá. El señor estaba simultáneamente siendo acusado por los gringos de ser parte del cartel de los soles de Maduro y al mismo tiempo se acusaba a sí mismo de hacer parte de un plan para derrocar a Maduro conestado por Guaidó. La cosa era muy rara y el coronavirus la tapó. Mientras tanto, el plan de derrocamiento siguió andando en Colombia a pesar de que Alcalá ya había cantado. La temeridad de Rambo se queda en pañales. Según el periódico gringo Wall Street Journal, más o menos 150 exmilitares venezolanos y mercenarios gringos entrenaron por varias semanas en La Guajira. Varios se quedaron en Riohacha, la capital de La Guajira, y entrenaron también ahí. Esta semana, como Rambos de película gringa mala, 13 de ellos, incluyendo los 2 gringos de exfuerzas especiales, fueron capturados por las fuerzas venezolanas. Se lanzaron en lanchas desde Colombia y no alcanzaron ni siquiera a llegar a tierra firme venezolana cuando ya los habían interceptado. La operación, según varios reportes de prensa, estaba infiltrada por la inteligencia chavista. Maduro no se ha cansado de regodearse en televisión, por supuesto. Tercerizaron esta acción para tratar de, si salía bien, una escalada de intervención, y si salía mal como salió, lavarse las manos como Pilatos y dejar esto en manos de la nada. El regodeo es justo, sobre todo porque esta semana el Washington Post reveló el contrato de cerca de $200 millones firmado por miembros de la oposición venezolana con una compañía gringa de seguridad contratada para planear y liderar toda esta operación. Y ese contrato la primera firma es la de Juan Guaidó, dice ahí, presidente de Venezuela. El circo se ha seguido llenando de nuevos payasos, además de una cantidad de políticos de oposición venezolana que han salido a decir que sabían de la operación. Está JJ Rendón, viejo conocido nuestro. Al maestro del spin no se le ocurrió decir nada mejor cuando le preguntaron por la participación de Guaidó. En el documento que se presenta, supuestamente, firma también Juan Guaidó, el presidente encargado, reconocido así por más de 55 países. JJ Rendón, Juan Guaidó
firmó ese contrato? ¿Por qué aparece su firma ahí? Bueno, ve tú a saber cómo llegó esa firma. Obviamente hay un spin, se trata de JJ Rendón, una estrategia para controlar esa noticia. Ahora andan con el cuento de que dizque era una operación para entregar a Maduro a Estados Unidos y cobrar la recompensa vigente por narcotráfico. Tomó un mes y medio el análisis jurídico exacto de lo que se pretendía. Era captura y presentación ante las autoridades pertinentes. El chavismo, por otro lado, le está sacando el jugo a su nuevo botín, algo incluso mejor que Aida Merlano. Erin Berry se llama el señor, uno de los exsoldados gringos capturados. Why do you train irregular forces in Colombia to enter Venezuela knowing that it's illegal? I know that it's illegal now. Before it was a different understanding for me. No, él no sabía que era ilegal. Hoy la Fiscalía venezolana emitió una orden de captura contra Juan Guaidó. Vamos a ver cómo lo defienden los más de 50 países que lo reconocieron, gracias en parte al cerco diplomático de Iván Duque como presidente legítimo de Venezuela. Para hablar de esta increíble historia llena de vericuetos y retorcijones, me acompaña uno de los periodistas que ha estado cubriéndola, John Otis, es periodista del Wall Street Journal, diario de la ciudad de Nueva York. John Otis trabaja en Colombia y en América Latina hace décadas. John, gracias por acompañarnos esta noche. Con mucho gusto. Y entonces, John, usted le ha dado varias vueltas a la cuadra, usted tiene mucha experiencia en historias con militares, con espías, con narcotraficantes. Cuénteme, a partir de esa experiencia, ¿cuál cree usted es el grado de pericia, el grado de experticia detrás de esta operación Gedeón? Pues Daniel, como usted mismo dijo, Rambos, Chimbos, eso es más o menos el nivel, el grado de profesionalidad en todo esto. Pero realmente esto arrancó antes de Goodrow. Hablé el día de ayer con un ayudante de Juan Guaidó, el líder de la oposición en Venezuela, y él me dijo que su equipo recibían muchos de estos planes para derrocar a Maduro, que él mismo había visto 6 o 7 planes, propuestas de grupos de gente en exilio, de exmilitares, etcétera. Entonces, realmente para ellos no era nada raro estar como estudiando planes de qué hacer con Maduro, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que este plan de Goodrow, según la gente de Guaidó, no era viable y por eso lo descartaron de inmediato, o sea, después de un par de semanas, algo así. Él me dijo que no había tenido contacto con la gente de Goodrow en unos 6 meses. Entonces, siendo así, también estaba involucrado en todo esto Cleaver Alcalá, que mencionó. Sí. Cleaver Alcalá tenía planes de tener como una fuerza de 1,000 hombres para entrar a Venezuela, pero como vimos fue detenido y ahora está en los Estados Unidos, y lo que es muy difícil entender es por qué, a pesar de que Cleaver Alcalá fue detenido y extraditado, por qué si Goodrow no tenía mucha gente al final, por qué si era bastante obvio que pudo haber sido mucha infiltración. Claro. Incluso hubo un reportaje de la prensa asociada unos días antes de esta invasión. ¿Por qué iban adelante con este plan? Es muy raro. Sí, Cleaver Alcalá ya había básicamente contado todo lo que iban a hacer, igual lo terminaron haciendo después. En este punto y con lo que sabemos hasta ahora, John, ¿qué tan expuesto queda el gobierno del presidente Trump? Yo sé que él ha salido ya a decir que no tenía nada que ver, pero esta historia se va a seguir desarrollando. ¿Qué tan expuesto cree que está? Pues yo creo que probablemente los agentes de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, quizás la DEA y varios otros,
agencias probablemente tenía algún grado de conocimiento de este plan, porque parece que todo el mundo tenía conocimiento de este plan. Incluso, mire, Daniel, Diosdado Cabello, el hombre fuerte, como el número 2 del régimen de Maduro, en su programa con el Mazo dando el 28 de marzo, mostró en su celular, así, una foto de Goudreau, diciendo que, mire, Goudreau está planificando algo que nos van a invadir. O sea, nombró a Goudreau en televisión nacional en Venezuela más de un mes antes de esta incursión. Entonces, muy obvio que todo el mundo sabía. Entonces, supongo que las agencias de los Estados Unidos sabían. No he visto indicios que hubo algún tipo de apoyo. Sí. Y ese es el punto clave, porque ellos saben de muchas cosas, de su trabajo. Deberían haber sabido, ¿no? Claro. Pero de saber y apoyar, pues son dos cosas muy distintas. Más allá de lo que hayan sabido antes o hayan apoyado no antes, John, el hecho es que ahora hay 2 ciudadanos estadounidenses capturados por esto, y pues nosotros aquí ya vimos cómo los gobiernos de Venezuela saben aprovechar esas capturas con el tema de Aida Merlano. ¿Cómo va a desarrollarse esto hacia adelante con estos 2 estadounidenses ahí en Caracas? Pues eso puede ser un punto muy difícil entre los dos países, pero ya de por sí la situación entre los dos países, pues no hay ninguna relación y es puro un régimen de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Venezuela, el régimen de Maduro no muestra ninguna voluntad de ser como de ser un líder un poco más democrático ni nada. Entonces, yo creo que estos americanos pueden estar en la cárcel para un buen rato, pero en algún momento quizás Maduro los saquen como algún tipo de oferta para los Estados Unidos para quizás suavizar las sanciones económicas o hacer algún tipo de trato hecho así. Claro. Pero digamos, el hecho de que hay 2 norteamericanos capturados en esto no me extraña, pero tampoco creo que es un índice de un gran apoyo de parte de los Estados Unidos por esta misión. Claro que la administración de Trump hubiera gustado ver una operación triunfante, pero no creo que, pues hasta el momento no he visto ningún indicio de un apoyo oficial a esto. Y hay muchos exmilitares que trabajan en el sector privado, básicamente como mercenarios, sí, o sea, prestados para hacer estos tipos de acciones en muchas partes del mundo. No siempre como un Rambo o algo así, pero como guardias de la seguridad, como el mismo Goudreau trabajaba en seguridad en ese concierto Live Aid en la frontera. John, ¿y cómo queda expuesto el gobierno de Colombia? Específicamente, parece que la Dirección Nacional de Inteligencia tenía algún conocimiento, lo había dicho ya Cliver Alcalá, pero ¿qué tan expuesto queda el gobierno de Colombia en sus fuerzas de seguridad hasta donde usted sabe? De nuevo, no creo que hubo, o por lo menos no he visto hasta el momento, y solo estamos unos días después, entonces probablemente nuevas cosas se van a revelar en los próximos días y semanas. Pero hasta el momento no he visto apoyo oficial. Seguramente hubo mucho conocimiento de que estos grupos estaban entrenando. Entonces, el gobierno de Maduro puede estar quejando que, mira, ¿por qué no, Duque, por qué no paraste esto? Algo así. Claro. Pero, digamos, tampoco es un santo Maduro, y por todos sus abusos en Venezuela, Colombia está pagando un precio muy alto con toda la oleada de refugiados que están llegando aquí. El gobierno de Colombia tiene sus manos llenas manejando ese problema, manejando coronavirus.
sinnúmero de cosas. Entonces, y también hay muchos ex militares venezolanos en Cúcuta y por la frontera, y estar encima de todos ellos es un poco difícil. Sí, pero sí es digamos, paradójico, John. Yo creo que es muy fácil para este gobierno simplemente como cerrar los ojos un poquito y decir, pues, si arranca algún tipo de operación, pues Claro. no es nuestro y ojalá que funcione. Sí es paradójico, John, que mientras la inteligencia militar estaba recogiendo información de periodistas como usted, que salió en uno de los perfilamientos que hizo inteligencia militar, no supieran bien qué estaba pasando en nuestra propia frontera, en nuestro propio territorio, con una operación de mercenarios lanzada hacia Venezuela. Pues puede ser también, Daniel, que sabía y pues estaban contentos con eso, que no veían mucha razón para parar este tipo de operación si tenía posibilidades de perjudicar a Nicolás Maduro, pero cuando se explotó todo esto y se cayó y estos tipos fueron capturados antes de llegar a la tierra firme en Venezuela, también mancha de alguna forma el gobierno aquí, porque supuestamente el gobierno tiene control de su territorio y no debería estar tolerando grupos armados en la frontera. Yo vi, creo que un oficial venezolano describía Colombia a Venezuela como Honduras a Nicaragua en los tiempos de la guerra contra los sandinistas, de los rebeldes contras apoyados por los Estados Unidos que lanzaron ataques en Nicaragua desde Honduras. Claro. John Otis es periodista estadounidense, trabaja para el Wall Street Journal. Muchas gracias, John, por conectarse con nosotros. Un gusto, Daniel. Nosotros seguimos ahora con un debate político alrededor de estos temas y con todo respeto con Honduras, nunca es bueno ser el Honduras en una comparación. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la fallida operación para la cual nuestro gobierno aparentemente prestó el territorio contra Venezuela, la operación Gedeón, que se lanzó desde las costas de La Guajira. No alcanzaron a llegar a Venezuela cuando ya los habían apresado a todos estos mercenarios, exmilitares venezolanos y 2 estadounidenses. Este es un debate con un alto ingrediente político. Por eso he invitado esta noche a Rafael Nieto Loaiza. Rafael Nieto es miembro del Centro Democrático, fue precandidato presidencial en las pasadas elecciones, y al senador del Partido Verde, Antonio Sanguino. Ambos, buenas noches, muchas gracias por acompañarme hoy. Buenas noches, Daniel. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Daniel, muchas gracias por la invitación. A ver, démosle a Rafael el primer pase a esto. Rafael, yo siento que esto es grave, entregar la soberanía de un país a mercenarios de otros países para lanzar operaciones, además operaciones que parecen de principiantes. Lo primero que habría que decir es que parece que fuese una comedia, es una farsa, es una cosa de primíparos, absolutamente improvisada. Realmente da vergüenza. O sea, como operación militar es verdaderamente penosa, y además es inentendible que la hayan lanzado cuando sabíamos desde la captura de Cliver Alcalá que se estaba pretendiendo hacer una operación de esta naturaleza. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que deja muy mal parada la oposición venezolana, a Juan Guaidó y compañía. De nuevo, me parece que lo que muestran es que son sumamente mediocres, y estoy haciendo una generalización, no tengo duda de que alguna gente ahí tiene muy buenas cualidades, pero en general se comportan así, como unos mediocres. Y tercero, habría que decir que si hubiese conocimiento del Estado colombiano de que la operación se estaba fraguando y que se iba a usar territorio colombiano, es absolutamente inaceptable. Es evidentemente una acción que necesita tener sanción y castigo. Y aquí sí tengo que decir que falló la inteligencia. Es decir, me parece que todas las críticas que se le hacen a la inteligencia, en mi opinión la mayoría infundadas, en este caso sí tiene toda la razón y todo el sentido criticarla, porque
tenían que haberse dado cuenta de que eso estaba ocurriendo, y Colombia no puede tener un doble discurso. Pero venga, no le voy a dejar nada sanguíneo. Aceptar que desde territorio venezolano estén las FARC, el ELN y los grupos armados organizados organizando incursiones al territorio colombiano con el auspicio y la protección del gobierno chavista, y nosotros del otro lado con una respuesta absolutamente estúpida permitiendo que nuestro territorio se use para hacer operaciones contra Venezuela. Eso, en mi opinión, no tiene presentación, no sería aceptable, es, en mi opinión, claramente violatorio de la Constitución Nacional, y hay que ir aquí sí, hasta el fondo para establecer las circunstancias y las consecuencias. Antonio, es que no se sabe qué es peor, que la inteligencia militar hubiera sabido y hubiera apoyado y cohonestado, o que no hubiera sabido que había 2 gringos y 150 exmilitares venezolanos lanzando operaciones desde La Guajira. Sí, no, yo lo que creo, saludando a Rafael, por supuesto, nunca había estado tan de acuerdo con él como hoy, pero yo lo que creo es que puede pasar una de 2 cosas. O estaban muy ocupados chuzándonos a nosotros, los de la inteligencia militar colombiana, que no se dieron cuenta de que se estaba adelantando una operación de mercenarios de pacotilla, transportando armas, entrenando gente en Riohacha e intentando incursionar a Venezuela, o pues sencillamente estaban, digamos, permitiendo que esto ocurriera mientras nos chuzaban a 130 personas, como se ha sabido en los últimos días. Pero yo quiero adicionar a lo dicho por Rafael lo siguiente, es que esa oposición venezolana que queda muy bien retratada en esta operación de poca monta, pues es la oposición venezolana que el gobierno colombiano escogió como su aliado para intervenir en la situación venezolana. Es la oposición venezolana con la que hizo el cerco diplomático, con la que hizo el concierto en Cúcuta hace más de un año. Es la oposición venezolana que, según palabras del exmilitar venezolano que extraditaron a Estados Unidos y que vivía en Barranquilla, Claver Alcalá, según él, estaba enterado el gobierno o funcionarios del gobierno colombiano de que estas cosas estaban ocurriendo. Y eso tiene que explicarlo el gobierno colombiano, entre otras cosas porque el señor Carlos Holmes Trujillo hoy es ministro de Defensa y en ese momento era canciller de la República. Y yo creo que esto no puede pasar sin que nadie nos dé alguna explicación de o la connivencia o la ignorancia o la participación de funcionarios públicos colombianos en esta situación. Y Rafael, y tal vez usted ya había empezado a mencionar esto, pero Juan Guaidó queda en una posición muy mala internacionalmente, y eso es crítico en toda esta estrategia que se había creado de reconocimiento internacional de su legitimidad, y parece difícil pensar cómo avanzar sin cambiar totalmente de estrategia después de esta operación Gedeón. Guaidó tiene un argumento que podría utilizar si lo manejara con inteligencia, el de sostener que el régimen venezolano es absolutamente ilegítimo y que por tanto ahí hay una dictadura y que lo que está tratando de hacer es desplazar esa dictadura incluso a través de la fuerza. Digamos, si fuesen inteligentes armarían un argumento en esta dirección. Lo que también en todo caso queda claro es que son totalmente chapuceros. Son unos tipos mediocres en la manera en que lo conciben, en la manera en que lo ejecutan. Aunque hay que decir que se supone que Guaidó se echó para atrás en noviembre para realizar la operación y que el mercenario norteamericano en todo caso fue y sacrificó a sus hombres. Eso parece ser que fue efectivamente lo que ocurrió, pero no es menos cierto que Guaidó estaba en eso. Ahora, Trump dio hoy una declaración que me pareció al punto. Dijo, si nos hubiéramos metido nosotros los gringos, lo tumbamos. Eso no se hace así. Y es verdad, no se hace así. El problema más complicado no es ni siquiera para Guaidó. Yo coincido con Antonio aquí y me reitero. El problema colombiano es para nosotros, es para el gobierno colombiano. Si el gobierno sabía, perdemos legitimidad. Sí. Y si el gobierno no sabía, ¿cómo es posible que la inteligencia no supiera? Es decir, aquí evidentemente tenemos un problema, y déjenme salir en defensa de la inteligencia. A la inteligencia le han pegado golpes una y otra vez, y se los pegan también desde el gobierno. Al final,
Yo lo que creo que está pasando es que el sistema de inteligencia está tan debilitado que no es capaz de responder y no es capaz de advertir cosas como estas que deberían ser objeto precisamente del trabajo de inteligencia para neutralizarlas a tiempo. Yo creo que Guaidó queda muy mal, pero sobre todo por mediocre. Nosotros quedamos muy mal porque evidentemente hay que establecer qué fue lo que pasó en La Guajira y hasta dónde sabíamos o no sabíamos en Colombia lo que estaba pasando. Antonio, John Otis, el periodista que había estado yo entrevistando antes, dice, mire, Colombia se me está pareciendo como la Honduras de los años 80 durante la guerra contra Nicaragua. Y esa es una posición internacional, esa es una vaina que puede que Duque nos haya metido en esto, pero que tendremos que seguir tratando de arreglar después de Duque por muchos años. ¿Cuál es esa posición internacional para que la gente entienda la gravedad de estar ahí puestos? Sí, yo creo que digamos, bueno, un asunto es la discusión sobre Venezuela, la caracterización de la oposición, etcétera, si es legítimo o no para la oposición levantarse en armas o intentar, digamos, derrocar por la vía de los hechos al gobierno y al régimen de Nicolás Maduro. Esa es una discusión, pero esa no es nuestra discusión como colombianos. Y yo creo que aquí la discusión, lo ha planteado muy bien también Rafael, repito, extrañamente estamos coincidiendo esta noche, pero la discusión es sobre nuestra política exterior y sobre nuestra política de seguridad, porque nos tiene que decir el gobierno del presidente Duque cuál es su política hacia Venezuela. Su política hacia Venezuela es la hostilidad, ya no solo en términos diplomáticos, sino también en términos de permisividad de operaciones mercenarias desde territorio colombiano. Es que dicen, y lo reconocen todos los protagonistas de este fracasado intento pues y chambón intento de derrocamiento de Maduro, que a la gente la entrenaron en Riohacha. Sí. Dicen que la entrenaron en la finca de un señor que le dicen Doble Ruedas, un señor que además ha sido acusado de narcotráfico. Dicen que era muy cercano al Ñeñe Hernández también, el señor Doble Ruedas. Pero además nos tienen que contar cuál es el papel de nuestros organismos de inteligencia, porque es que este señor, el exmilitar venezolano, repito, el señor dice que le informó al director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sí. Aquí hubo la incautación de unas armas, se sabía y se supo en ese momento, y la inteligencia colombiana tuvo que haber indagado si esas armas iban con destino a unas acciones militares en la frontera o en Venezuela. Pues tenía que haber jalado la pita y tenía que haber actuado para evitar que Colombia, como resultó ahora, pues terminase comprometido en un hecho diplomático que además lo deja sin aire en el contexto internacional. Dígame con qué liderazgo y con qué legitimidad Colombia y su canciller, que es bastante silenciosa, va a actuar en relación con, digamos, con el tema venezolano y con buscar una salida a la crisis venezolana desde una perspectiva en la que Colombia es el país que paga un costo más alto por la crisis venezolana. Y esta rápida para cerrar, señores. Nicolás Maduro venía diciendo cosas que terminaron siendo ciertas, está totalmente reivindicado en este momento. Va a ser difícil mantener como una estrategia de política internacional el cambio de régimen en Venezuela, Rafael. No, yo creo que una cosa no lleva a la otra, es decir, lo chambón de esto y la mediocridad de esta operación y la mediocridad de la oposición venezolana y las preguntas que surgen en relación con la posición del gobierno colombiano no cambian la ilegitimidad del régimen de Maduro. Yo creo que es fundamental y para Colombia es básico conseguir que el régimen de Maduro caiga como régimen y que haya una verdadera transición a la democracia. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de lo que allá ocurre. Evidentemente siguen teniendo las FARC y el ELN y otros grupos armados organizados refugio en Venezuela, sí, apoyo por parte del gobierno venezolano. Seguimos teniendo un flujo migratorio muy complicado de manejar desde Venezuela hacia acá. Las fronteras siguen prácticamente cerradas, hemos perdido un mercado fundamental. Es decir, para nosotros, en términos de la seguridad de Colombia y de nuestros intereses estratégicos, una transición a la democracia resulta básica en Venezuela. Y Maduro no se legitima por esto. Aquí creo que hay que distinguir una cosa de la otra. La pregunta es,
cuál es la mejor estrategia para que verdaderamente vuelva la democracia en Venezuela. Yo creo que ahí la política colombiana, la política exterior colombiana se está equivocando, porque la apuesta no puede ser, y ha sido, la de tumbar a Maduro, es decir, que esto se haga sin Maduro. Yo creo que esta transición tiene que hacerse con Maduro de forma inteligente, pero evidentemente hay que hacer una transición, Daniel. Necesitamos una democracia de verdad en Venezuela. Lo que hay hoy en Venezuela nos hace un enorme daño a los colombianos. Y Sanguino, cierre ahí. No, hay que buscar una salida concertada, negociada, con todas las partes, digamos, o hay que ayudar a que haya una salida concertada, negociada, con todas las partes, con la oposición, con el gobierno, con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con todos los partidos políticos que signifiquen o que conduzcan a una transición pacífica y democrática en Venezuela. Pero yo, para el caso colombiano, quiero plantear lo siguiente, y esta es una solicitud que voy a hacer desde el Congreso de la República. Los señores exmilitares o exdiputados o individuos venezolanos que están refugiados en Colombia bajo el amparo, digamos, de algún tipo de estatus migratorio en Colombia, y que hayan participado en estos hechos y que hayan comprometido a Colombia, deben ser expulsados de manera inmediata de Colombia. Ahí está Antonio Sanguino, Rafael Nieto Loaiza, están tan de acuerdo hoy que no sé cuál es del Centro Democrático y cuál es del Partido Verde. Señores, muchas gracias a ambos. Muy amable, muchas gracias. Nosotros seguimos acá, seguimos hablando de las consecuencias de política internacional, las consecuencias que tiene la operación Gedeón, uno de los puntos más bajos a los que ha llegado la política internacional colombiana bajo el gobierno de Iván Duque. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, seguimos hablando de la operación Gedeón, de uno de los fracasos más estruendosos en la política internacional de Colombia, que quedan aquí revelados, y también una de las operaciones mercenarias, también con fracasos estruendosos en la larga historia de operaciones mercenarias. Y alguien que ha estado revisando todos estos fracasos últimamente es el profesor de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Víctor Mijares. Víctor, te dieron en la pepa del gusto estos mercenarios. Bueno, un poco, Daniel, lo que hacen es repetir algo que está en la historia de Venezuela, ¿no? La historia de Venezuela, al menos del siglo XVIII, es una historia en donde hemos visto intentos de desembarco, desde desembarcos piratas hasta el desembarco fallido de Francisco de Miranda, desembarcos fallidos contra Juan Vicente Gómez, desembarcos fallidos contra Rómulo Betancourt, y ahora pareciera que estamos ante otro tipo de desembarco fallido o un nuevo desembarco fallido, en donde la historia de Venezuela refleja que los éxitos son muy pocos, pero que la cantidad de aventureros con expediciones muy mal armadas es un número alarmantemente alto. Sí, increíble que la historia pasada no les diga nada acerca de sus probabilidades de éxito. Queda bien es decir, en Venezuela hay una cantidad de cosas que no funcionan, pero la inteligencia militar y el aparato de seguridad nacional al menos parece que sí estaba al tanto de esto. Sí, y es algo que yo he venido advirtiendo porque se viene estudiando mucho en la sostenibilidad del régimen de Nicolás Maduro y se dice que su base es base militar. Yo creo que no, creo que su base es fundamentalmente, obviamente que hay elementos militares, pero es fundamentalmente los servicios de inteligencia y contrainteligencia y la capacidad que tiene no solamente de captar acciones o potenciales acciones por parte de sus enemigos políticos, sino también de infiltrar e incitar algunas acciones temerarias, fuera de todo foco, de todo apego a la realidad, como lo que parece que ocurrió en Macuto, en el litoral central de Venezuela. ¿Y crees que aquí hay manos cubanas? Sin duda la hay, digamos, hay algún tipo de vinculación con, digamos, los servicios de inteligencia y contrainteligencia. Me llevan a mí a pensar que, dado estos vínculos tan estrechos entre Caracas y La Habana, posiblemente haya algo de esto, pero particularmente en esta operación, por la poca información que todavía, digamos, manejamos, yo creo que con el tiempo vamos a tener más datos al respecto, pero con la información que manejamos, pareciera que no hizo mucha falta la infiltración y la contrainteligencia cubana y la venezolana en este caso, porque claramente, o al menos lo que nos señalan los hechos, es que son unos aventureros y que esta aventura le salió muy cara porque no había, al parecer,
un conocimiento real del terreno ni de las condiciones políticas del país. Hay una idea de que Venezuela es un Estado que está allí como una fruta madura, dispuesta a ser tomada por aquel que tenga el valor de ir a cobrar esas recompensas, pero no se está tomando en cuenta que efectivamente hay muchísimas dificultades en operaciones de esta naturaleza, y por eso es que las grandes potencias como los Estados Unidos han evitado a toda costa asumir los costos políticos de una intervención militar. Víctor, esto parece ser como una granada que le explota en la mano a la oposición venezolana. ¿Qué tanto y qué tan grande es el daño? Como tú sabes, Daniel, la oposición venezolana son en realidad muchas oposiciones. Vamos a hablar de la oposición que está reunida en torno al núcleo de Juan Guaidó. Queda en evidencia algo que se viene señalando hace tiempo, que es la falta de experiencia, que tiene que ver con la infiltración también de sectores rentistas, corruptos, que no tienen una idea muy clara de qué ocurre en la propia Venezuela, que pareciera que no están realmente demasiado interesados o no tienen la capacidad de confrontar y de sustituir al chavismo en el poder. Yo veo muy difícil cualquier forma de sustitución del chavismo en el corto, mediano plazo, para no decir largo plazo. Creo que el chavismo está bastante bien inserto y aferrado al poder en Venezuela, pero aparte de eso, también tenemos una oposición que ahora su imagen, que ya estaba bastante deteriorada, ahora queda para algunos como una oposición que es, digamos, adicta o que tiene algún tipo de apego, este tipo de aventuras con poco fondo, con poca capacidad, y para otros que sí quisieran algún tipo de acción de fuerza, acción de hecho por parte de esa oposición, sienten que ese grupo de Guaidó, si realmente estuvo de algún modo involucrado, alentó algo o asumió la posibilidad de brindar apoyo político a una aventura de esta naturaleza, los va a ver como incompetentes. Víctor, ¿y cómo quedamos nosotros? Y por favor, danos todo, no, con cariño, pero con sinceridad. Bien, yo creo que está llegando el momento de que la Cancillería colombiana revise bastante bien la política del cerco diplomático. El cerco diplomático falló. El cerco diplomático no está funcionando. Y no está funcionando no porque la idea sea mala, sino porque necesita compromiso, necesita apoyo, necesita músculo financiero, militar, para lo que se quiere hacer. La sustitución de un régimen no se hace solamente aislándolo, se tiene que hacer de otra forma. Los estímulos que ha venido dando Estados Unidos son muy ambiguos. Estos estímulos de la recompensa, algunos lo vieron como algo que efectivamente podría sacudir los cimientos del régimen de Maduro, pero creo que por el contrario está sirviendo para mantenerlo, afianzarlo, y da un mensaje muy equivocado, creo yo, y el mensaje es: Estados Unidos va a dar una recompensa porque no se quiere ensuciar las manos allí. Y entonces vemos este tipo de operaciones, digamos, de muy poca monta, en donde se afecta mucho a Colombia, porque Colombia va a tener que seguir viviendo con Venezuela y con el chavismo indefinidamente. Y Colombia no parece tener un apoyo tan sólido por parte de los Estados Unidos como dice el señor Pompeo. La práctica nos está diciendo otra cosa. Ese apoyo no es tan sólido. Pero parece muy difícil que haya algún futuro para un cambio de régimen con Guaidó y con Iván Duque, al menos en los próximos 2 años, ¿no? Yo creo que, digamos, con Guaidó, con Iván Duque, pero en realidad más con el chavismo. El chavismo ha logrado entender que hay altísimos costos políticos para su remoción. No está dispuesto tampoco a asumir ningún tipo de negociación que, digamos, permita o facilite algún tipo de flexibilidad, porque también se le va un poco la vida, se le va un poco su existencia como régimen político en ese caso, y hay que entender muy bien que el régimen venezolano no es un régimen que esté dispuesto a conceder y a ofrecer concesiones políticas. Está allí para mantenerse en el poder y para mantener esquemas alternativos de explotación de recursos naturales, y además ya estamos viendo la presencia de potencias extranjeras, ya no solamente Cuba, ya estamos viendo asesoría y presencia de grupos de inteligencia de Rusia, por ejemplo, que están acompañando a la inteligencia venezolana en el rastreo de todas estas redes que ellos, digamos, identifican como de conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro. Es Víctor Mijares. Víctor enseña en la Universidad de los Andes. Es un gusto, como siempre, hablar contigo, Víctor. Gracias. Siempre la orden, Ariel.
Nosotros seguimos acá. En el último segmento tengo un invitado en estudio. No se lo pierdan después de comerciales. Seguimos en Zona Franca y después de hablar de Venezuela aterrizamos a lo que está pasando aquí en Colombia. Tengo en estudio a mi colega, al periodista judicial de Red Más Noticias, Juan Carlos Giraldo, quien se ganó una tutela recientemente en nombre de varios periodistas judiciales. Chicho, ¿por qué se ganó usted esta tutela? ¿Cuál fue el caso que se fue ante la Corte Constitucional? Daniel, muchas gracias por la invitación. Es una tutela que con 5 colegas judiciales pusimos primero ante el Tribunal de Bogotá porque nos negaron el acceso a una audiencia, en concreto a la de la captura, legalización e imputación de cargos del director de la cárcel La Modelo, capturado por corrupción a finales de enero del 2019. Entonces, y hay una vaina que entre los funcionarios del aparato policial de justicia hay como una como espíritu de cuerpo, ¿no? Sí, claro. Entonces cerraron claro. la audiencia para no boletear al man, digamos. Claro, además de eso, dice la juez del caso, es simplemente se hace reservada porque hay unos testigos y hay una información que no se puede conocer. Digamos que en ese sentido ya veníamos un poco acostumbrados a que eso pasara en las audiencias y ya nos estábamos dando, digamos, mañas para trabajar de esa forma, conociendo la información de otras maneras. Pero quedamos sorprendidos cuando un día después toda la información que se había revelado en esa audiencia reservada fue filtrada a un solo medio de comunicación. Y ahí es la sorpresa de nosotros, ahí es donde empieza como todo el sentir de que estaban violando el derecho de muchos de los colegas y ponemos entonces una tutela ante el Tribunal de Bogotá en primera instancia, pues, y perdemos esa tutela con unos argumentos además ilógicos en donde ponen un casi que copy-paste de una sentencia por unos medicamentos que le niegan a un paciente y ese mismo resuelve, lo ponen en el de nosotros. No entendimos nunca qué pasó y pedimos segunda instancia. ¿Y subió a Corte Constitucional? No, casación ante la Corte Suprema. Ajá. Entonces ahí fue otro argumento que para nosotros era, además de ilógico, casi que falta de respeto con los periodistas y con la ciudadanía en general, porque la respuesta fue, en su momento la Fiscalía publicó un trino con el desarrollo de la audiencia y eso es suficiente para que ustedes informen. Y es que por eso yo lo invité hoy acá, pues además de que a los periodistas nos gusta hablar de noticias de periodistas, pero porque la justicia depende tanto de los jueces como del acceso que tenga el público y la información a cómo se hace esa justicia. Yo sé que esto es hablar un poco del pasado lejano, pero había una tendencia en la Fiscalía del pasado a cerrar y a los jueces a cerrar una cantidad de audiencias y se había convertido como en una cosa constante. Claro, eso se fue convirtiendo en la normalidad. Lo que le decía, ya incluso nos habíamos acostumbrado a trabajar así, a conseguir la información de otra forma, pero ya llegó un punto en que era extremo, que eran decisiones que eran cero fundamentadas o que no tenían nada que ver con la norma que aplica en 3 excepciones, ¿no? Pero para estos casos en concreto casi nunca aplicaba. ¿Y esto será un precedente hacia el futuro? Obviamente no sabemos qué tan lejano el futuro cuando vaya a volver a haber audiencias y retorne la normalidad. ¿Cómo está funcionando la justicia ahorita? No, ahorita todo está cerrado, todo está de manera virtual, pero con algunas excepciones nomás. Solo cuando hay personas privadas de la libertad o personas que están pidiendo libertad por vencimiento de términos o capturas inmediatas. Es lo que se tiene que resolver. El resto no está funcionando y eso que está funcionando no funciona, digamos, al 100% como uno esperaría. ¿Y ha avanzado, por ejemplo, la digitalización de la justicia en esta coyuntura? ¿Sí había un momento para que la justicia se digitalizara a esa hora? No, digamos que ha avanzado en el término de que hay audiencias que se hacen virtualmente. Sí. Pero la digitalización como tal, expedientes que muchas veces son de 100 oficios, 200 oficios, eso sigue atrasado y sigue ahí estancado. Por eso el tema, cuando salimos de la Corte Suprema de Justicia con ese argumento y nos vamos a la Corte Constitucional e incluso a la CIDH, y es ese fallo de ayer tan importante en donde el magistrado ponente Carlos Bernal en el fallo además dice, es que la juez del caso no solamente violó los derechos de los periodistas, sino los de la ciudadanía, pero además, ¿dónde están las alternativas de la justicia para informar? ¿Cuáles son esas otras formas para que la gente pueda tener acceso a la información? Aquí en ningún lado aplicaron esas alternativas. Juan Carlos Giraldo es el periodista judicial de Red Más Noticias. Es un gusto hablar con alguien sin delay, realmente, Juan Carlos. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo me voy, se me acabó el tiempo. Nosotros nos vemos la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.